Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, no sé si sea buenos días o buenas tardes, pero la idea es hablar un poquito sobre el consentimiento informado. Eh, Soy Vadim Mischanchuk, abogado de la Asociación de Médicos Municipales y de Seguros Médicos, así como de otras instituciones médicas, así que es un gusto compartir esta clase con ustedes. Les cuento que hace 20 años que trabajo defendiendo profesionales de la salud y la verdad es que en los últimos años, además de defenderlos en procesos penales, estamos haciendo una tarea que tiene que ver con la prevención. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tarea de prevención se puede hacer en algo que tiene que ver con el derecho? Bueno, les cuento que prevenir en derecho es tratar de evitar que las personas tengan juicios en su contra. Y ustedes van a decir también, bueno, pero ¿cómo se evita que un médico tenga juicios en su contra si los juicios son por cuestiones que tienen que ver con su práctica médica? Y es verdad, ese es el principio general, pero también en estos 20 años de trabajar para y con ustedes, pude ver y puedo ver que muchos de esos juicios tienen que ver con no haber cumplido leyes que son obligatorias para todo el mundo y más para ustedes que ejercen la medicina, aquellas leyes que son específicas de la práctica médica. Es decir, conocer una ley no es saber que existe, sino saber cómo se aplica lo que dice su texto en la actividad diaria. Cumplir con esas leyes, como les decía antes, se tornó más que importante porque hoy en día los médicos pueden tener juicios no solamente por haber cometido algún tipo de acto médico o haber llevado adelante algún acto médico que derivó en un supuesto daño, sino que hoy también un médico puede tener un juicio por haber incumplido estas leyes. A ver, vuelvo para atrás. Hoy no solamente te pueden hacer un juicio porque te acusan de haber ocasionado un daño o una muerte, sino que también podés tener un juicio por no haber cumplido con las leyes que te dicen cómo se hace una historia clínica o cómo se hace un consentimiento informado. De ahí lo que dice esta placa, que la responsabilidad del médico ya no es solamente por el posible daño que se lo acusa de haber causado, sino por haber incumplido las leyes que están a su cargo. Vamos cerrando esta idea. La importancia que es concientizar al médico de que los juicios no solamente son los típicos juicios de mala praxis, cuando pasó algo, sino que también puedes tener un juicio por no haber hecho el consentimiento como dice la ley. ¿Y cómo vas a hacer un consentimiento tal como lo dice la ley si no conoces bien la ley? ¿No? Entonces hay la importancia de trabajar en la prevención y que la prevención implica conocer la ley. ¿Cuáles son las leyes que tenemos que conocer? Bueno, en general todas las que podamos para no infringirlas sin saberlo, pero como profesional de la salud, como médico, es importante que vos conozcas todas estas leyes. Mirá, es lo que dice el Código Civil con relación a tu actividad profesional, lo que dice el Código Penal, lo que dice la Ley 17.132, que es la de ejercicio legal de la medicina, todas las otras que voy mencionando, y una ley que me parece sumamente importante y que, por ejemplo, yo hago un curso que tarda un año en el desarrollo de toda esta ley, es la 26.529, anótenlo, 26.529, que es la Ley de Derechos del Paciente, que te habla de los derechos del paciente, de la historia clínica en papel y electrónica, del consentimiento informado, verbal y por escrito, de la muerte digna, de las directivas de voluntad anticipada, de la autonomía de la voluntad del paciente. Es decir, es una ley que ustedes tienen que conocer al pie de la letra para trabajar más tranquilos y para trabajar más seguros, porque el problema es que muchos médicos eh, incumplen la ley por no conocerla o por conocerla mal. De ahí la idea de estas charlas. Fíjense que dentro del conjunto de leyes que hay para todo el mundo, yo acá les hice un resumen en esta imagen, cómo hay leyes que son específicas para ustedes. Estas leyes ustedes las tienen que conocer. Es una recomendación, es un consejo de alguien que trabaja para ustedes. ¿Por qué les decía que justamente esta ley es muy importante, la 26.529? Porque es la que habla sobre el consentimiento informado. Miren, hasta antes de esta ley no había ni una sola norma, y cuando hablo de norma hablo de ley, que dijera que en la Argentina el consentimiento es obligatorio. Eran solamente fallos
y manuales de medicina legal que hablaban del consentimiento informado. Pero a partir de esta ley, que es del año 2009, en la Argentina vos no podés tocar un paciente sin consentimiento informado. Esta norma, este principio que estableció esta ley, se vio reforzado en el año 2015 con el nuevo Código Civil. Ahora, si yo les pido que cierren los ojos y me digan lo primero que se les viene a la cabeza si yo digo consentimiento informado. Háganlo, cierren los ojos y piensen en la primera imagen que se les viene a la cabeza si ustedes piensan en consentimiento informado. Si esta es la imagen que se les vino a la cabeza cuando escucharon consentimiento informado, bueno, les quiero decir algo, no es que esté mal, pero quiere decir que la información que ustedes tienen cargada en sus cabezas es incompleta. Les voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de consentimiento informado, no siempre tiene que ser por escrito o a través de un formulario. El consentimiento informado es requerido para todo acto médico y también puede ser verbal. Entonces, la imagen que se nos tiene que venir a la cabeza es esta. Es la de un profesional hablando con el paciente, explicándole el acto médico que va a llevar adelante, esperando los tiempos necesarios que el paciente requiera según su capacidad de entender la situación y la cuestión que le está pasando, y después anotando en su historia clínica que le explicó al paciente, el paciente entendió y aceptó. Y fíjense que hay otra imagen que es a través de una tablet, porque hoy en día estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la telemedicina y las consultas virtuales. Bueno, me voy de tema, pero no es un tema menor y es un tema muy útil y recibo muchas consultas a través de WhatsApp o a través de las redes sociales con respecto a la telemedicina hoy en esta época de pandemia. Bueno, ¿cómo se hace el consentimiento informado si tú estás haciendo una consulta no presencial? Bueno, le explicás todo al paciente a través de la videollamada o como sea que le estés explicando, como sea que lo estés asistiendo. Le decís que es una consulta orientativa, que no es de diagnóstico ni de tratamiento, que no tiene los mismos alcances que una consulta presencial. El paciente escucha, entiende o no, te hace las preguntas o no, vos anotás en la historia clínica, electrónica o en papel, que le explicaste al paciente en qué consistía esa consulta a través de telemedicina o consulta no presencial y lo anotás. Eso es el consentimiento verbal. Es decir, en la Argentina no se puede tocar a un paciente si no te prestó el consentimiento. Ahora, ¿ese consentimiento siempre tiene que estar volcado en un formulario con la firma del paciente? No necesariamente. Unos momentos más adelante vamos a ver en qué casos para la ley argentina sí es obligatorio que el consentimiento informado esté documentado en un papel con la firma del paciente. Acá vamos con una definición. ¿Qué dice la ley con respecto al consentimiento? Bueno, que es la declaración de voluntad a través de la cual, luego de haberse considerado las circunstancias de autonomía, evaluada la competencia y comprensión de la información suministrada referida al plan de diagnóstico, terapéutico, quirúrgico o investigación científica o paliativo, el paciente o los autorizados legalmente otorgan su consentimiento para la ejecución o no del procedimiento. ¿Qué es entonces? Bueno, es cuando el paciente declara su voluntad después de haber entendido en base a la capacidad que tiene. Hoy los jueces dicen, bueno, no es lo mismo el consentimiento o la explicación que le tenés que dar a un paciente que no tiene estudios primarios a uno que tiene estudios terciarios o universitarios completos. Es decir, el consentimiento se tiene que adecuar al paciente. Por eso es que a mí a veces me dicen, che, ¿no tenés algún modelo de consentimiento para esto, para aquello? Y yo la verdad que no soy muy adepto a los modelos, porque los modelos te hacen hacer todo de la misma manera y en realidad el consentimiento se tiene que adecuar al paciente. Y después vamos a ver que en muchos casos el consentimiento puede ser verbal, es decir, que el médico anota en la historia clínica lo que le explicó, que el paciente lo entendió y que aceptó, y en otros casos ya sí tiene que ser por escrito. Pero esta que ustedes tienen en la imagen es la definición que da la ley sobre consentimiento informado. Bueno, y como les venía diciendo, en distintas partes de esta clase
virtual o medio virtual, el consentimiento es obligatorio. Esto lo voy a repetir muchas veces. Desde el año 2009 en la Argentina el consentimiento informado es obligatorio. Esto no significa que a todo paciente que atiendas le vas a tener que hacer firmar el formulario, ese formulario que se nos viene a la cabeza cuando alguien dice consentimiento informado. No, el consentimiento obligatorio es el verbal, en principio, el que vos anotás en la ficha de consultorio o en la historia clínica que le pediste al paciente antes de empezar la atención médica o la consulta médica. Y en los casos en los que la ley dice, tiene que ser por escrito. ¿Ok? En esta imagen precisamente es donde vemos en qué casos el consentimiento tiene que quedar documentado por escrito en una hoja de papel con la firma del paciente. ¿Qué casos? Internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la presente ley, y en los casos de revocación, es decir, que si el paciente prestó su consentimiento de manera verbal y vos lo anotaste en la historia clínica, si se echa para atrás y revoca ese consentimiento, ahí sí tiene que ser por escrito. Entonces, solo en estos casos la ley exige que el consentimiento sea documentado por escrito, con la firma del paciente y con la firma del médico tratante. En el resto de las actividades, en el resto de los actos médicos, el consentimiento puede ser verbal, pero tiene que estar, ¿ok? Esta imagen no merece mayores comentarios, pero lo dejamos bien sentado. La ley dice que si vas a usar la información o las fotos con fines académicos, se requiere el consentimiento del paciente. Un tema no menor. La regla del consentimiento informado cede en estas excepciones. Cuando hay un peligro para la salud pública, se puede llevar adelante un acto médico sin el consentimiento. Y cuando hay un grave peligro para la salud o la vida del paciente, también podés llevar adelante el acto médico sin que el paciente haya prestado el consentimiento. Bueno, ahora, ya sea que el consentimiento lo hagas en la historia clínica, en la ficha de consultorio o por escrito, estos son los elementos que no le pueden faltar a tu consentimiento. De la lectura de ese documento o de la lectura de la parte de la historia clínica donde se habla del consentimiento, tiene que constar cuál es el estado de salud del paciente. Una breve descripción del estado de salud, no la patología, sino el estado de salud. Después, procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, las molestias y los efectos adversos previsibles. Ahora, voy a decir algo. No tiene que decir el consentimiento, se le hace saber al paciente los riesgos, las molestias y los efectos adversos previsibles. No, del texto tiene que surgir una descripción de cuáles son esos riesgos, esas molestias y esos efectos adversos previsibles. No alcanza con la mera enunciación textual de lo que dice el inciso D. Hay que desarrollarlos. Y dependerá del tipo de acto médico que se trate, y el tipo de explicación dependerá de las características del paciente y su capacidad de comprensión. Si tenemos que hacer dibujos, si tenemos que aportarle algún gráfico, bienvenido sea, al paciente. Seguimos con las cosas que no le puede faltar al consentimiento, ya sea verbal o escrito, y cómo lo volcamos, ya sea en la historia clínica o en el documento. El inciso E, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto. Por ejemplo, paciente que se va a operar de una hernia inguinal, le tenés que hacer saber que además de la reparación de la pared abdominal, existe la posibilidad de colocar una malla, también a través de una cirugía convencional, o inclusive hacer una laparoscópica, la colocación de una malla a través de una láparo. Entonces ahí vos ya tenés 3 procedimientos.
Vos puede ser que le hayas recomendado uno, pero vos le tenés que explicar los tres, los riesgos de los tres, los beneficios y los procedimientos alternativos y el que él elige. Y como dice el inciso F, si él elige otro, le tenés que explicar cuáles son las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto. Esto va de la mano con el tema de la autonomía de la voluntad del paciente. Con este combo de nuevas leyes que salieron en donde se empodera de alguna manera al paciente, la toma de decisiones es de él. Es decir, a pesar de que no es médico, a pesar de que no tiene conocimientos en medicina, la toma de decisiones es de él a partir de la información que vos le das. Finalmente, estos últimos dos incisos de esta parte de la normativa que habla sobre consentimiento informado dice que al paciente hay que informarlo acerca del derecho que tiene a rechazar tratamientos. Fíjense lo que dice la imagen. Hay que hacerle saber al paciente, esto yo recomiendo que se haga saber en el consentimiento de internación, el derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible e incurable o cuando se encuentre en un estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación. En cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos de hidratación, atento a esto, rechazo de procedimientos quirúrgicos de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando éstas sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con las perspectivas de mejoría o que produzcan un sufrimiento desmesurado. También del derecho a rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable. Fíjense, estamos hablando de lo que en derecho y en temas médico-legales se llama muerte digna. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver si tengo que hacer una hernia inguinal, si tengo que hacer una apendicitis, una apendicectomía? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la muerte digna con eso, bueno, nuestra ley exige que en el consentimiento informado del paciente, ya sea en el de la intervención quirúrgica o en el de la internación, yo recomiendo que esta información, que es mucha, la separemos de lo que tiene que ver con la cirugía y está bueno que sea el consentimiento de internación. Pero es obligatorio brindarle esta información al paciente. Y después el último inciso que dice el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de su atención, de atención de su enfermedad o padecimiento. A ver, yo sé lo que están pensando en este momento. Esto no tiene nada que ver con mi actividad como cirujano. Bueno, de manera indirecta sí tiene que ver, porque un paciente puede quedar con una lesión neurológica después de la cirugía, todos queremos que no, pero puede pasar, y quedar en un estado de irreversibilidad. Entonces, si está en ese estado de irreversibilidad, el paciente tiene que haber sido puesto en conocimiento de estos derechos que le asisten, a partir del año 2009. Les dije que la ley que establece la obligatoriedad del consentimiento informado es del año 2009. Bueno, esa ley en el año 2012 se modificó y se agregó esto en el artículo 3. Entonces, en los casos en los que el paciente sea incapaz o haya imposibilidad de brindar el consentimiento, se establece en un orden de prelación quiénes son las personas o los familiares que pueden prestar su consentimiento por él. Es decir, no puede cualquiera, pueden los que están en esta lista y en este orden de prelación: cónyuge, hijo mayor, padres, hermanos, nietos, abuelos o representante legal. Esto es un agregado que se le hizo a la ley en el año 2012. Bueno, ya terminamos la charla sobre consentimiento informado, sobre lo que es la presentación del marco legal del consentimiento informado en la Argentina. La verdad es que fue mucha la información. Si tuviéramos que repasar, estaría bueno que nos quedemos con esta idea, que es obligatorio, es decir, que en la Argentina hoy no podés tocar a un paciente, no podés asistir a un paciente ni siquiera en una consulta no presencial o de telemedicina sin consentimiento. Es decir, si tenemos que hacer cuál es el primer anclaje, en la Argentina es obligatorio el consentimiento informado para asistir a todos los pacientes en cualquier tipo de consulta, presencial o no presencial.
Anclaje número 2, el consentimiento es obligatorio. Ahora, ¿siempre tiene que ser documentado por escrito con la firma del paciente y la firma del médico? No. Solamente tiene que ser por escrito en los casos que vimos. Ustedes pueden volver para atrás la presentación y ahí está claro. ¿En qué casos tiene que ser por escrito? Internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y o terapéuticos invasivos o riesgosos. Fuera de esos actos médicos, es decir, consultas por todo tipo de cuestiones, inclusive consultas no presenciales, el consentimiento puede ser verbal. ¿Qué significa que el consentimiento sea verbal? Que le explicas las cosas al paciente, cuando considerás que lo entendió y que aceptó, anotás en la historia clínica, primero, que le explicaste, segundo, que entendió y que aceptó y que consintió. Es decir, ese sería el segundo anclaje. Tercer anclaje, lo que no puede faltar en el consentimiento informado, que es lo que vimos en los incisos A hasta el H, lo pueden repasar. ¿Qué no puede faltar? El estado del paciente, no puede faltar lo que ustedes le proponen, los medios, las terapéuticas alternativas, los riesgos, los beneficios, las consecuencias, no puede faltar que ustedes le informen el derecho a la muerte digna, nada de eso puede faltar. Pero lo tienen en las imágenes para que puedan ir para atrás y verlo. Y después, finalmente, el agregado que se le hizo a la ley con respecto a las personas que pueden tomar decisiones o pueden consentir actos médicos por el paciente. Bueno, muchísimas gracias a las autoridades por la invitación a participar en esta charla. Muchísimas gracias a ustedes por haberla escuchado. Y lo que me queda a mí, más allá de haberles dado toda esta información, es ponerme a disposición de ustedes a través de mail, Facebook, Instagram o celular para cualquier consulta que ustedes necesiten hacer sobre un tema puntual y concreto o con respecto a cómo manejarse en alguna institución puntual o con un paciente en concreto. Desde ya muchas gracias y muchas gracias por el trabajo que hacen todos los días.